así queda grabada. Ahí me dio el ok. Benjamín. Esperamos que ingrese Benjamín y cualquier cosa arrancamos, ¿sí? Estamos esperando que ingresen, a ver si ingresan más chicos. Bueno, les explico la idea de la clase de hoy. Vieron que yo ayer les di unos power, ¿sí? Con un ejercicio que explica, ¿sí? Pero hoy lo vamos a ver a esto, ¿sí? Lo vamos a ver de nuevo. Y la idea de la clase de hoy es, por un lado, ver movimiento rectilíneo uniforme, que es lo que estamos viendo nosotros, ¿sí? Es la fórmula sencilla que es distancia igual a velocidad por tiempo. Y después hoy lo que vamos a ver, ¿sí? Vamos a hacer foco en el movimiento rectilíneo uniforme variado, ¿sí? Vamos a decir que un movimiento rectilíneo uniforme variado cuando aparece ya algo que se llama una variable que se llama aceleración, ¿sí? En el movimiento que estábamos estudiando hasta el momento, hasta el principio, fue una velocidad constante, ¿sí? El MRU se aplica cuando uno tiene velocidad constante. Ahora lo que vamos a ver, ¿sí? Aparte de eso, de hacer el repaso de lo que les pasé ahí, es ver el primer ejercicio, ¿sí? Hacer un repaso de ese primer ejercicio. Yo les di 2 ejercicios. O sea, voy a hacer uno, les voy a hacer algunas preguntas y después el último lo dejo, el segundo lo dejo para que lo hagan ustedes, ¿sí? Y vamos a empezar a ver, como les dije, el movimiento uniforme rectilíneo variado, ¿sí? No sé cuántas clases quedarán, porque vieron que ya vienen las vacaciones. Supongo que quedarán 2 clases, más o menos, 2 o 3, no sé si llegaremos a 3 más. Pero lo que sí, después tenemos que ver un tema importante de la física, ¿sí? Que es fuerza, ¿sí? Vamos a ver las leyes de Newton, ¿sí? Y vamos a ver cómo se aplican, ¿sí? Que ahí vamos a recuperar un poco de lo que vimos en movimiento rectilíneo uniforme, por ejemplo. Pero ya no vamos a estudiar tan solo el movimiento, ¿sí? No, porque la cinemática estudia el movimiento. Después cuando vayamos a leyes de fuerza, el tema más adelante, vamos a ver la dinámica, ¿sí? ¿Por qué se mueve? ¿Sí? ¿Por qué los objetos se mueven? Y ahí vamos a tener en cuenta la masa del objeto, no solo la trayectoria, ¿sí? En principio, lo que vamos a ver, yo ahora me voy a conectar. ¿Me escuchan todos, no? Sí. Colocar la asistencia. Esperen que estoy haciendo una captura de pantalla. Asistencia. Esto, física quinto. Hoy es 29. ¿Vieron que le tuve que cambiar el...? Sí, me escuchan. Ok. Vieron que les tuve que cambiar la dirección. No me había fijado en el Zoom y se lo había mandado para las 9 p.m. en vez de las 9 a.m. ¿La verdad es el terrato o no? ¿Y si vos tenés clase? Sí, abierto, pero no sé cómo le atendimos. Ahí me voy a conectar. No tenía que romper esto. Bueno, vas a mi canal. Pues a mí me escucho, porque vos estás ahí molestándolo. ¿Me pueden ver ahí? Sí, profe. Perfecto. Vamos a hacer así. ¿Pueden ver el pizarrón? Sí. Ahora voy a acercar más. Bien. Entonces vamos a hacer un repaso, ¿sí? En definitiva no va a ser muy larga la clase de hoy, ¿sí? Va a ser un repaso de lo que vimos, ¿sí?
movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniforme variado, donde acá vamos a ver esto que es nuevo, con unas nuevas fórmulas, ¿sí? Estas son fórmulas. Vamos a ver después cómo funciona el movimiento rectilíneo uniforme variado, ¿sí? Pero en definitiva vamos a recordar, ¿sí?, cosas que ya venimos viendo, ¿sí? Esto es movimiento MRU, ¿sí? Recuerden que el movimiento MRU, ahí me preguntan que era por mí, sí, no, pero lo cambié. M era movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Acá vamos a tener en cuenta, ¿sí?, que la velocidad, ¿sí?, la variable velocidad es constante, ¿sí? Bien, escribieron ahí es por Zoom. Sí, sí, lo iba a hacer por mí, pero después se me complicó. Me complicó el programa. Entonces por eso lo hago. Me empezó a usar el Meet. Acá dice, un automóvil viaja a 50 kilómetros por hora por 0,5 horas, ¿sí? Luego 70 kilómetros por hora en 1 hora. Y finalmente 100 kilómetros por hora en 40 minutos. Acá yo les digo que el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí?, la velocidad es constante y es lo que venimos trabajando nosotros. La distancia es igual a la velocidad por tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es lo que venimos trabajando nosotros, ¿sí? Lo que tenemos que ver acá, ¿sí?, es que el automóvil viaja 50 kilómetros por hora, ¿en cuánto? En 0,5 horas. O sea que podemos aplicar ese dato acá, digamos, ¿sí? La distancia va a ser igual a ¿quién? El primer tramo, vamos a decir que la distancia es igual a velocidad, que es 50 kilómetros por hora, multiplicado por 0,5, que es la hora, ¿sí? ¿Qué me va a quedar esta distancia? ¿Cuánto es 50 multiplicado por 0,5? A ver. Ustedes me dicen. 25. Bien, 25. Acá van a ver que me queda la variable distancia, ¿sí? Me va a quedar la variable kilómetro, que es distancia, porque la hora se va con la hora, ¿sí? Me queda la distancia. Y si multiplican 50 por 0,5 les da 25, ¿sí? ¿25 qué? Kilómetros. Entonces ahí tienen la distancia. Por ejemplo, cuando les dice un automóvil viaja 50 kilómetros por hora en 0,5 horas. Multiplican este por este, ¿sí?, y obtienen la distancia, ¿sí? Multiplican velocidad por tiempo, obtienen distancia, ¿sí? Bien. Ahora vamos al que sigue. Dice, luego 70 kilómetros por hora en 1 hora. ¿Qué hacen ahí? Para el segundo tramo, ¿qué harían? Lo mismo. Lo mismo. O sea, ¿qué hacen? Distancia igual a ¿qué? Velocidad por tiempo. 70 kilómetros por hora. ¿En cuánto? En 1 hora. Sí, la clase está quedando grabada. Está grabando. Ahora. ¿Sí, chicos? ¿Se entiende lo que dice acá? Dice la velocidad, ¿sí?, de este segundo tramo por el tiempo. Velocidad por tiempo me da distancia, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa acá? La hora se va con la hora y me queda 70 por 1. 70 por 1 queda. Fácil la cuenta. 70. Bien. Hasta acá se entiende, ¿no? Es fácil esto, ¿no? Igual, bueno, Sí. después les voy a mandar la clase porque está grabando. Leonardo Mancilla, sí. Ya creo que... Bien. Entonces ahora viene la parte más complicada. ¿Por qué? Porque ahora dice, y finalmente 100 kilómetros por hora ¿en qué? En 40 minutos. ¿Acá cuál es el problema? ¿Esto en qué está? Minutos. ¿Y esto en qué está? En horas. Y yo estoy calculando siempre kilómetros por hora.
O sea que este 40 minutos no me conviene que esté en minutos, me conviene que esté en ¿qué? En horas, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, ¿sí, chicos? Es multiplicar ¿quién? La velocidad por el tiempo, pero el problema acá es el tiempo, que en vez de estar en minutos, tiene que estar en horas. ¿Se acuerdan cómo hacíamos para pasar minutos a horas? Hacíamos una regla de 3 simples, ¿sí? Después, miren bien el power, ¿sí? Que les envié, y en el primer power van a ver, ¿sí? Cómo se hace, porque explico, doy una idea, ¿sí? Pero acá, ¿qué tendrían que hacer? Acá tendrían que pasar esos 40 minutos ahora, ¿sí? Entonces, ¿qué pueden decir? Que una hora, ¿cuántos minutos tiene? Si yo les pregunto a ustedes, una hora, ¿cuántos minutos tiene? 60. 60. Entonces podemos plantearlo desde ahí, ¿sí? Podemos decir que 60 minutos es que flechita, una H, una hora. Lo que no sabemos y que tenemos que averiguar son los 40 minutos, ¿sí? 40 minutos no sabemos. ¿Qué sería? Sería X, ¿sí? Pero acá multiplicamos cruzado, 40 por 1 dividido 60, ¿sí? Y ahí vamos a obtener el valor de minutos pasado a horas, ¿sí? De esta equivalencia. Entonces, agarran la calculadora, hacen 40 por 1 dividido 60. ¿Cuánto es 40 por 1 dividido 60? 40 por 1. Bueno, 40 por 1 es 40. Dividido 60 me da 0,66, ¿sí? O sea que la equivalencia en hora es 0,66, ¿sí? Yo sé que 40 minutos son 0,66 horas, ¿sí? Hago este por este, me multiplico este por este y lo divido por 60, ¿sí? Me da 0,66 horas. Ahora sí yo puedo calcular la distancia del tercer tramo. ¿Qué haría para la distancia del último tramo? Y finalmente dice 100 kilómetros por hora en 40 minutos. Entonces uso la distancia, ¿sí? Que va a ser igual a ¿quién? A velocidad por tiempo. La velocidad sigue siendo la misma. 100 kilómetros por hora. Y lo multiplico por ¿quién? No lo voy a multiplicar por los 40 minutos. Los voy a multiplicar ahora por los 0,66 horas, ¿sí? Entonces acá la hora se va con la hora y multiplico 100 por 0,66, ¿sí? Entonces hago 100 por 0,66. ¿Sí? 66. O sea que esto me da 66 ¿qué? Kilómetros, ¿sí? Porque la hora se fue con la hora y me quedó el kilómetro. Entonces me quedan todas esas distancias, ¿sí? Después si yo quiero saber la distancia total, porque me dice cuál es la distancia recorrida, ¿qué haría? Tendría que sumar todas las distancias, ¿sí? Sumar esta distancia más quién. Más esta distancia más quién. Más esta distancia, ¿sí? Hago 25 más 70 más 66, ¿sí? ¿Eso qué me daría? 25 más 70 más 66, ¿sí? 6 más 0 más 5, ¿cuánto es? ¿Cuánto me da esto? A ver. Ustedes díganme. 161. Bien. 6 más 0 más 5 es 11, me llevo 1. 6 más 7, 13, más 2, 15, más 1, 16. O sea que, ¿cuál es la distancia recorrida? La distancia recorrida, bueno, pueden colocar la distancia, respuesta, ¿no? La distancia recorrida es 161 kilómetros, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, ahí les quedaría explicado, ¿sí? Para que refresquemos bien todo lo que vimos en las clases anteriores, ¿sí? Cómo sacar, ¿sí? Cómo pasar de minutos a horas en este último ejemplo, ¿sí? Que lo hice con esa regla. Y sumar todo, ¿sí? Fíjense que no es difícil. En realidad,
tienen que multiplicar siempre los datos, ¿sí? Los multiplican siempre. 50 por 0,5, ¿no? 70 por 1, ¿sí? Y 100 por, bueno, acá 40 lo pasé ahora, y hacía 100 por ¿quién? Por 0,66, ¿sí? Hacen todas esas multiplicaciones, las calculan, van a calcular la distancia, ¿sí? Suman todas las distancias y tienen el recorrido total, ¿sí? Que esto en realidad es recuerden que es movimiento rectilíneo uniforme, es el primero que yo les presento, ¿sí? Es este. Acá decimos algo que es importante, ¿sí? Que la velocidad es constante, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver, no sé cuánto tiempo me queda, pero bueno, la idea es ver esta fórmula con este ejercicio, ¿sí? Y ahora lo que vamos a ver es el movimiento rectilíneo uniforme, pero el movimiento rectilíneo uniforme variado, ¿sí? Acá, ¿qué va a aparecer? Acá aparece la aceleración, ¿sí? Que la tengo que calcular, ¿sí? Pero aparece la aceleración. Acá no aparecía la aceleración. En ningún momento apareció esta variable. Acá tengo la variable A, que significa aceleración, ¿sí? La fórmula va a cambiar porque el movimiento ya va a cambiar, ¿sí? Acá el movimiento, se puede ver la variable aceleración, y antes acá no, antes acá la velocidad decía que era constante, ¿sí? Esta variable de velocidad era constante. Esto imagínense que fuera así, a ver, más allá de los ejercicios, de cómo hacemos pasajes de unidades y todo eso. Esto es para que se imaginen así, a ver, en una velocidad constante, un auto que va a 50 kilómetros por hora, ¿sí? Sigue en ese ritmo, 50 kilómetros por hora, ¿sí? Después para y bueno, después va a 70 kilómetros por hora, ¿sí? Y así sucesivamente. Acá es como que el auto va en la ruta, ¿sí? Y acelera, o sea, no tiene una constante en su velocidad, por eso se habla de la aceleración, ¿sí? Acá en este ejemplo dice, un auto se acelera de 30 kilómetros a 90, ¿sí? Kilómetros por hora en 30 segundos, o sea que ahí ya lo aceleró, ¿sí? No es que sigue siempre en 30 kilómetros por hora, ¿sí? En determinado tiempo, sino que va de 30 a 90, ¿sí? En 30 segundos, ¿sí? Es como que lo acelera, ¿sí? Como para explicarles, como que va en el auto, ¿sí? Y lo pisa, digamos, vieron como cuando dicen lo pisa, bueno, está pisando el auto, entonces lo está acelerando. Bien, acá lo que vamos a ver dice, ¿cuál es el valor de la aceleración? ¿Sí? Entonces vamos a intentar entender esta fórmula, ¿sí? Y ver lo que pide, ¿sí? Bien, algo que es importante, fíjense la pregunta que me dice, ¿cuál es el valor de la aceleración en qué? Unidad, metro por segundo al cuadrado, ¿sí? ¿Y esto en qué está? En kilómetro por quién. Kilómetro por hora. Esto, en vez de estar en kilómetro por hora, ambas unidades, tanto esta como esta, ¿en qué unidades tendrían que estar? Tendrían que estar en metro por segundo, ¿sí? Esto es metro por segundo al cuadrado la aceleración, ¿sí? Pero en principio estas unidades no me sirven que estén así, ¿sí? Si la pregunta me pide cuál es la aceleración en metros por segundo al cuadrado, acá, ¿sí? Tengo que pasar esto a metro por segundo y metro por segundo, ¿sí? Eso en principio. Voy a borrar esta parte. Yo lo voy a medida que lo vaya haciendo lo van a entender, ¿sí? El segundo ejercicio que les dejé en el Power, ese háganlo, ¿sí? Con el video de este que después yo se los voy a mandar. Bien. Lo que vamos a ver, este problema, ¿sí? Me pide que calcule A, ¿sí? Para calcular A, para hacer la aceleración, ¿cuál es el valor de la aceleración? Primero tengo que hacer un pasaje de unidades. 30 kilómetros por hora, y esto lo vimos, ¿sí? 30 kilómetros por hora. ¿Cómo pasamos kilómetro por hora a metro por segundo? ¿Se acuerdan? Esto lo vimos cuando vimos pasaje de unidades, ¿sí? Copiábamos la primera parte, ¿sí? 30 kilómetros por hora.
Si la hora estaba abajo, ¿dónde tiene que estar ahora? En vez de abajo, tiene que estar Arriba. arriba, para poder simplificarse. Y una hora, ¿cuántos segundos? Pues lo tengo que pasar a segundos, ¿sí? Una hora, ¿cuántos segundos tiene? ¿Recuerdan? Hacen 3600. exacto. 60 por 60. ¿Sí? Y ahora vamos a multiplicar, ¿quién? Esta variable ya va a desaparecer, ¿sí? Me aparece la de segundos. Y ahora tengo que desaparecer la de kilómetros, ¿sí? Que si está arriba tiene que estar abajo, ¿sí? Para que se pueda simplificar. Pero un kilómetro, ¿cuántos metros eran? Porque lo tengo que pasar a metros, ¿sí? ¿Recuerdan cuántos metros había en un kilómetro? No sé si se acuerdan. 1000. Exacto. Kilómetro, hectómetro, decámetro, metro. Medidas de longitud. Si yo tengo un kilómetro, lo completo con ceros para ver cuántos metros tengo. ¿Sí? Tengo 1000. Entonces, ahora lo único que tengo que hacer, ¿qué es? Multiplicar, ¿sí? 30 por 1000 dividido 3600. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer en la calculadora, ¿sí? Voy a hacer 30 por 1000 dividido 3600. Fíjense que todavía no usé esta fórmula ni hice nada. Estoy recuperando contenidos anteriores, ¿sí? Acá tengo 8,33, ¿sí? O sea, yo sé que esto me da 8,33, ¿sí? Metros por segundo, ¿sí? Porque son las unidades que tenía que pasar, porque el ejercicio me lo pide en metros por segundo, ¿sí? Bien. Ahora lo mismo hago con la otra, con el otro dato, ¿sí? Porque me dice que aceleró de 30 a 90, pero esto está en kilómetros por hora. Bueno, la misma historia. Tengo que pasar 90 kilómetros por hora, ¿a quién? A metros por segundo, ¿sí? Entonces, copio esta primera parte, 90 kilómetros por hora, ¿sí? Y lo multiplico. ¿Por quién? La hora tiene que, lo mismo que quedó acá, ¿sí? La hora tiene que estar arriba, ¿sí? Entonces, en una hora, ¿cuántos segundos entran? 3600, ¿sí? Recuerden que este sale de hacer 60 por 60. En una hora hay 60 minutos y en un minuto 60 segundos. Entonces, si yo quiero ver la equivalencia de hora a segundo, hago 60 por 60, me da 3600, ¿sí? Multiplico, la hora se va con la hora, ¿sí? Ahora el kilómetro está arriba, entonces ahora ¿dónde tiene que estar el kilómetro? Tiene que estar abajo. Y yo sé que un kilómetro, al igual que acá, son 1000 metros. Fíjense que esta parte toda se repite, ¿sí? Lo único que va a cambiar es el dato. Acá era 30, ahora lo tengo que hacer con 90, ¿sí? Kilómetro se va con kilómetro y me queda metro por segundo, ¿sí? Entonces hago 90 por 1000 dividido 3600, ¿sí? ¿Cuánto es 90 por 1000 dividido 3600? Hago 90 por 1000, eso me da eso dividido 3600. ¿Alguien está usando la calculadora? A ver, ¿cuántos les dio? ¿Lo hicieron? 5. Ahí, bien. Les tendría que dar 25 metros por segundo, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Esto es pasaje de unidades. Hasta ahora no hice nada de estas fórmulas ni nada. Hice pasajes de unidades. Porque el problema requería, ¿sí? Me estaba preguntando por metros por segundo y yo tenía kilómetros por hora. Entonces tenía que hacer primero el pasaje de unidades, ¿sí? Ya hice el pasaje de unidades. Ahora, ¿qué es lo que me pide la consigna? ¿Cuál es el valor de la aceleración? ¿Sí? Fíjense en las fórmulas. ¿Sí? Yo les tendría que decir, ¿cuál fórmula es la más sencilla? ¿La de arriba o la de abajo? ¿Cuál sería? ¿Qué les parece? ¿Cuál es la fórmula más fácil? ¿La que está arriba, la que está acá arriba o la que está acá abajo? La de abajo. La de abajo, bien. ¿Aparece la aceleración? Sí, está ahí. Este que yo hice acá, no sé si se nota, es una A, ¿sí? Esa variable es de aceleración, ¿sí? Entonces puedo despejar de acá y encontrar la aceleración, ¿sí? ¿La velocidad inicial la sé? Sí, porque justamente un auto se acelera a 30 kilómetros. Esta es la velocidad inicial, ¿sí? Que pasada a metros por segundo es esta, ¿sí?
sé la velocidad, BF es velocidad final. Yo sé la velocidad final, sí, es 90 kilómetros por hora, ¿sí? Que pasada a metro por segundo en realidad es 25, ¿sí? 25 metros por segundo. ¿Y sé el tiempo? Sí, lo sé. ¿Por qué? Porque me dice en 30 ¿qué? En 30 segundos, ¿sí? Entonces también tengo la variable tiempo. Entonces de acá despejo, ¿sí? Voy a volver a copiar yo esta que es la más sencilla, ¿sí? Que me dice velocidad final, ¿sí? Igual a ¿quién? Igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿sí? Como yo estoy buscando la aceleración, despejo, ¿sí? Entonces hago un despeje. Esta velocidad inicial, ¿acá cómo está? ¿Está positiva o negativa de este lado? ¿Qué les parece? De este lado de la igualdad, ¿sí? Hay una igualdad, es como una ecuación esto, ¿sí? Esto está, de este lado no tiene un signo menos, ¿sí? Estaría positiva, va a pasar del otro lado negativa, ¿sí? Estoy haciendo una ecuación, es como una ecuación. Esto está positivo, pasa al otro lado negativo, ¿tá? Va, positivo o negativo. Está sumando, pasa de este lado restando, ¿sí? Y esta aceleración por tiempo, el tiempo acá que está haciendo con la aceleración, está multiplicando. ¿Cómo va a pasar este tiempo a este lado? ¿Cómo les parece que va a pasar? ¿Con qué operación matemática? Exacto. Va multiplicando, pasa a dividir, ¿sí? Y ahí me va a quedar la aceleración. ¿Qué es lo que estoy buscando yo, sí? ¿Qué es lo que me pide el ejercicio, sí? Dice, ¿cuál es el valor de la aceleración? Bueno, entonces ahora puedo calcular, ¿sí? ¿Cuál es la aceleración? Hago esta cuenta. Velocidad final fue los 90 kilómetros por hora, pero a mí me sirve que esté así, ¿sí? Serían los 25 metros por segundo menos ¿quién? La velocidad inicial, que fueron los 30 kilómetros por hora, que pasado a metro por segundo me dio 8,33 metros por segundo, ¿sí? A todo eso lo voy a dividir por ¿quién? Lo voy a dividir por el tiempo. El tiempo, recuerden que me lo dan en la consigna, es en 30 segundos, ¿sí? Entonces lo divido por 30 segundos, ¿sí? Y ahí tengo el valor de la aceleración, ¿sí? La aceleración, ¿a qué sería igual? Hago entre paréntesis, sí, puedo hacer 25 menos 8,33. 25 menos 8,33, cierro paréntesis, y a eso lo tengo que dividir por el tiempo, que eran 30 segundos. 30 segundos, ¿sí? Esto me da igual a ¿quién? A 0,55, ¿sí? Esa es la aceleración. O sea, acelera 0,55, y acá tienen metro por segundo cuadrado le va a dar arriba, con segundo abajo les va a dar metro con segundo al cuadrado, ¿sí? Esa vendría a ser la aceleración, ¿sí? Que aplicó, ¿sí? Para pasar de 30 kilómetros por hora a 90 kilómetros por hora, ¿sí? Fíjense que siempre les va a dar con coma ahí. Cuando calculen con los valores que les voy a dar yo. ¿Se entiende en líneas generales? Lo que pasa es que hay muchos pasos, ¿eh? Primero tienen que ver ya me está quedando 10 minutos. Primero acá lo que tienen que ver, ¿sí? Es pasar a hacer el pasaje de unidades, ¿sí? Que nosotros lo vimos ya. Y después de hacer el pasaje de unidades, van a la fórmula y buscan la aceleración, ¿sí? O sea, tienen que despejar. Esta velocidad inicial pasa restando, este tiempo pasa dividiendo, y ahí encuentran la aceleración, ¿sí? Con los datos ya lo tienen. ¿Se entendió más o menos? Esto igual va a salir a medida que practiquen, ¿sí? Pero bueno, siguiendo más o menos las ideas, van a ver que no es complicado. Ejercicio B, ¿sí? ¿Cuánta distancia recorrió el auto en ese periodo? ¿Sí? Fíjense ahora, la variable que está arriba, fíjense que dice D, esta D es de distancia, ¿sí? Entonces me dice, ¿cuánta distancia recorrió el auto en ese periodo? Lo tengo que calcular ahora la fórmula de ¿quién? La fórmula de arriba, ¿sí? ¿Y qué tendría que hacer? Reemplazar todos estos valores, ¿sí? Porque yo
Yo la velocidad inicial la sé, ¿sí? Ya la pasé. Los 30 kilómetros por hora era 8,33. Esta es la velocidad inicial, ¿sí? Cuando pasé de 90 a kilómetros por hora a metros por segundo era 25 metros por segundo. Esta es la velocidad final, ¿sí? Esto lo tengo, velocidad inicial. Bueno, acá velocidad final no me pide nada más velocidad inicial, ¿sí? Multiplicada por ¿qué? Por el tiempo. Multiplicada por el tiempo, ¿sí? Multiplicada por el tiempo, más 0,5 por la aceleración ya la obtuve acá, ¿sí? 0,55, y el tiempo, que el tiempo es 30 segundos, ¿sí? 30 segundos al cuadrado. Reemplazo todos los valores y voy a encontrar la distancia, ¿sí? No sé si se entiende, no sé cuánto tiempo me queda. Me queda 7 minutos. Bueno, lo voy a explicar así, rápido. Igual lo que no se haya entendido, chicos, lo volvemos a ver la clase que viene, ¿sí? No es que vamos a pasar a otro tema. Les dije que teníamos que ver fuerza, ¿sí? Pero vamos a seguir con este tema, ¿sí? Bien. Vamos ahora a esta fórmula que está acá arriba, ¿sí? Distancia igual a velocidad por tiempo más 0,5 aceleración por tiempo al cuadrado. Recuerden que la velocidad inicial, yo acá justo la borré, la velocidad inicial era de 8,33, ¿sí? Metros por segundo, ¿sí? Que fue cuando hice el pasaje de unidades. Entonces es distancia igual, copio la fórmula. Velocidad, tiempo, las fórmulas se las voy a dar siempre, ¿sí? La van a tener. Bien. Distancia que es igual, velocidad inicial. Velocidad inicial dijimos que era 8,33 metros por segundo, ¿sí? Multiplico por el tiempo. El tiempo me lo da en el ejercicio. 30S, 30 segundos, ¿sí? Multiplico 30 segundos. Más 0,5 por la variable A de aceleración, que es cuando hice la fórmula, despejé la aceleración y encontré que era 0,55, ¿sí? 0,55 metros por segundo cuadrado, y lo multiplico por el tiempo. El tiempo habíamos dicho que era 30 segundos, ¿sí? Entonces hago 30 segundos al cuadrado, ¿sí? Es hacer toda esa cuenta en la calculadora, ¿sí? 8,33 por 30 por 0,5, ¿sí? Por 0,55 por 30 al cuadrado, ¿sí? Hacen todo eso y van a encontrar la distancia. La distancia que recorrió ese auto, ¿sí? Cuando fue de 30 kilómetros por hora a 90 kilómetros por hora, ¿sí? O cuando aceleró de 8,33 metros por segundo a 25 metros por segundo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esa cuenta. No sé si la están haciendo ya. 8,33, si yo lo estoy diciendo acá, por 30, más 0,5 por 0,55, más, por, multiplicado, 30 al cuadrado, ¿sí? Eso, no sé si lo hicieron, me da esto, ¿sí? Me dio 497,4, ¿sí? Entonces, la distancia es 497,4, ¿sí? Fíjense acá que el segundo, en esta parte, el segundo se va con el segundo, y me quedan los metros, ¿sí? Y acá, el metro por segundo al cuadrado, y este va a quedar en segundo cuadrado. Este segundo cuadrado se va con este segundo cuadrado, me va a quedar en metro, ¿sí? O sea que toda la distancia me va a quedar en metros, ¿sí? O sea, esa aceleración, ¿sí? Que me llevó de 30 a 90 kilómetros, o como les decía yo, de 8,33 a 25, ¿sí? Cuando hicimos el pasaje de unidades, me lleva a hacer una distancia de ¿cuánto? Una distancia de 497,4 metros, ¿sí? Y ahí estaría contestada ya la segunda pregunta. Todo esto, bueno, no se preocupen porque es mucho, sé que es mucho. Entonces lo vamos a volver a ver la clase que viene, ¿sí? Con otro ejercicio parecido, ¿sí? Voy a dar otro ejercicio parecido, buscamos la aceleración,
Pero tengan en cuenta que ya la fórmula va cambiando, ¿sí? La fórmula está dada por esta, y por esta que está acá arriba y por esta que está acá abajo. Que ya no va a ser tan fácil como la de movimiento rectilíneo uniforme, que era distancia, velocidad por tiempo. Porque antes nosotros veíamos esto, ¿sí? Y hacer eso era más fácil, ¿sí? Acá cuando ya aparece la aceleración, ¿sí? Ya se complica un poco más, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a ver ya la clase que viene. La clase que viene lo vamos a ver de nuevo, ¿sí? Con otro ejercicio. El video va a quedar grabado, chicos, ¿sí? O sea que se los voy a pasar, ¿sí? Y en esta semana igual les voy a pasar un ejercicio, ¿sí? Nada más que uno, porque quiero que vayamos de a poco. Sí, decime. El video lo va a subir al Classroom. Sí, ahora el Classroom. Sí, lo tengo que subir al Classroom. Pero lo que pasa es que vi que no usaba mucho el... Sí, lo voy a subir al Classroom. Lo voy a subir en el WhatsApp y en el Classroom. Vamos. Ok. Bueno, chicos, nos estamos viendo hasta el martes que viene, ¿sí? Vamos Bueno, a seguir. profe. Chao, chao. Bueno, profe, Chao, chao. chao.